La silicona no es para la máquina. Y el aceite blanco no es un aceite siliconado. Es un aceite que se ha refinado tantas veces que llega a esa transparencia. Porque hay aceites amarillos y hay aceites blancos. Es pureza. La viscosidad es otra cosa. Si nosotros ponemos una gota en un vidrio en diagonal, una gota de silicona y una gota de aceite, la silicona todavía viene bajando cuando el aceite ya está aquí. Eso habla de la viscosidad. Yo juraba que lo había apagado, pero no sé. Espérenme, denme un minuto porque yo dije apagar. No sé. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda? Yo nunca lo he buscado en Mali. Ya activa hace 4 años. No Ya. hace ni mantención ni nada. Ya. ¿El aceite blanco sí o No. El aceite blanco y el aceite amarillo por litro, eso es para las máquinas industriales. Ya. El aceite para las máquinas domésticas es el típico aceite de la Singer o en esos frasquitos pequeños, ¿ya? Que traen otras características que son un poquito más chiclosos. ¿Por qué? Porque hablábamos que las máquinas domésticas no tienen lubricación, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito que ese aceite quede en mi máquina cada vez que la máquina funcione, o siempre yo digo, donde hay un codo, una rodilla, lo que se mueva así, una gotita. Y ese aceite tiene que quedar, por lo tanto tiene características especiales. En la máquina industrial, en la máquina recta, tenemos un cárter abajo, un cárter abierto, ¿ya? Si ese aceite es muy grueso, la máquina y la bomba no es capaz de tirarlo hacia arriba, porque el tanque está aquí abajo, el cabezal está aquí arriba, no llega. Entonces necesita que esto sea mucho más delgado, fluya más fácil. Y además trae unos cordoncitos que absorben ese aceite y van lubricando las piezas. En el caso de la máquina doméstica no hay lubricación, la tengo que proporcionar yo. Y si no lo hago como tú, en algún minuto la máquina se va a chantar, simplemente no va a andar más. Y es que ya se agriparon las piezas adentro, ¿ya? No se asusten de sacar una carcasa plástica, no es tan terrible. Saquen un par de tornillos, revísenla, o por lo menos una vez al año, y aceitemos la máquina. Y cuando la vamos a usar, siempre en la zona donde va la lanzadera con la bobina, o sea, saco la bobina, echo una gotita, pongo la bobina, la muevo con el volante, y de esa manera yo le voy a estar dando fluidez a mi aceite, ¿ya? Y recién empezamos a cocer. Hagamos eso. Si no lo hacemos, ahí va a quedar la máquina. Lo importante es que uno, aunque uno no use la máquina, hay que mantenerla cada tiempo y limpiarla. Sacarle toda la pelusa, porque si no la usa se genera polvillo y todo eso. Más aún se va a poner aceite, porque si no está generando basura, y el aceite mueve la basura. Exactamente, la arrastra. Lo que yo hago, normalmente pongo la aspiradora al revés y la soplo, que es lo que hacen las fábricas los días viernes. Ellos tienen unos sopladores especiales que son para las máquinas, las sopletean todas, cierran la fábrica hasta el día lunes. Nosotros no, demos vuelta al tubo de la aspiradora, lo soplamos y recién lubricamos, porque está muy bueno ese punto. O sea, si yo lubrico antes de limpiar, voy a arrastrar la pelusa, porque el hilo siempre que se corta, qué sé yo, vamos cambiando color, etcétera, siempre va a haber mugre ahí. Por lo tanto, todo eso lo va a ir acumulando la máquina y no nos va a permitir, o sea, va a producir en algún minuto un enredo, se nos va a trancar la máquina y ahí vamos sacando piezas, y ahí es donde la aguja buena se tiene que romper. Ya. Pasémonos más, porque eso es un cuadro que explica, pero también vamos a llegar a ese punto de los hilos. Pero si quieres avanzas, porque después volvemos a ese. Dale otro poco, dale, más, ahí. Cuando yo tengo una aguja que ya perdió su vida útil, lo podemos ver aquí y acá, lo ideal es que a mí no se me doble esa aguja. La aguja se tiene que romper. Para eso está hecho
está pensado, las dimensiones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y si llegara a romperse esta aguja maravillosa, me va a decir por qué se rompió. Si se rompe aquí, abajito del cabo o del talón, automáticamente me va a decir, mira, usted tenía que hacer un disfraz para su hija y lo tenía que entregar al día siguiente, era las 12 de la noche, ¿qué hizo usted? Acerruchó, pescó la mano, empezó a estirar, ¿y qué es lo que hizo la aguja? Que tiene un rango de flexibilidad, se flectó, chocó y se quebró ahí. ¿Ya? Por el contrario, si yo la verdad es que no hice eso, no había disfraz, no era el otro día, pero se metió mi hija, cosió unos blue jeans, los angostó, no supo qué pasó, se quebró la aguja, qué sé yo, la aguja perdió el punto, fui a coser, ¡pah! Y no la apuré nada, también se me quebró ahí. O yo la apuro o perdió el punto. Ajuste mecánico, coordinación entre bajada, lanzadera, etcétera, va a arrojar ese problema. Si por el contrario, mi hija todavía no había arreglado los pantalones, pero ahora lo va a hacer, y yo estaba cosiendo las cortinas de velo, dejé la aguja puesta, puso el blue jean, ¡pah! Y se le rompió, la aguja se va a romper aquí, porque me va a decir automáticamente, ese no era el grosor, tenía que ser más alto. Así que esta pequeña aguja es tan noble que además nos avisa por qué suceden las cosas. Y de repente no sabemos por qué se rompió ahí. Es la parte más débil de la aguja, ¿ya? Y el grosor de la aguja está determinado en esta parte. Así que jeans son 110, 120, pero jamás 75. ¿Ya? Si quieres, ahora volvemos para atrás. Hay personas que dicen, oye, yo le pongo silicona al hilo para que no se me rompa, pero la silicona está carísima. Mójalo, moja el cono, agárralo, por ahí tenía un cono, lo mojo, no, pero igual pasa, pero porque lo voy a explicar otra cosa. Lo pesco, lo mojo y lo pongo en la máquina. ¿Qué problema puedo encontrar ahí? Se oxidan las piezas en la máquina. Y hay gente que lo hace, ¿eh? Gente que lo moja para darle resistencia al hilo, lo moja y al final está generando un problema mayor. Y otra cosa, este hilo antiguamente costaba 5.000 pesos. Hoy día vale 1.500, por poner un ejemplo. ¿Qué le sacaron a esto para abaratar el costo? Silicona. El hilo traía silicona. Pero como era caro y nadie quería pagar, se lo sacaron. Entonces, o le disminuyeron la cantidad. ¿Qué hacemos nosotros cuando guardamos el hilo? Lo dejamos paradito, ¿verdad? Existe la fuerza de gravedad. Todo lo que viene de aquí empieza a bajar. Cuando tenemos hilos guardados por mucho tiempo, nos ponemos a coser y el hilo se corta en una misma posición, en una misma posición, en una misma posición. Es porque esto ya se secó y la silicona está aquí abajo. Démoslo vuelta cada cierto tiempo y guardado en una zona oscura y fresca. De esa manera le vamos a alargar la vida al hilo, ¿ya? Y mojarlo por ningún motivo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, a mí me pasa que el hilo se me empieza como a desplegar, así, se corta. Sí. ¿Cuál puede ser el motivo? Ya, ¿tienes máquina doméstica o industrial? Ya, vamos a llegar ahí. Lo primero que tenemos que hacer, y que también me ha pasado, es que en una máquina doméstica nosotros ¿qué hacemos? Pescamos la máquina, la ponemos en la mesa. ¿Dónde ponemos el hilo? Por aquí, por acá, qué sé yo.
Verifiquemos. A veces el hilo está así y nosotros no nos damos cuenta porque lo dejamos por ahí en el suelo y que suba la hebra. No, lo primero es la fluidez. Si no tenemos un portacona, yo lo que hago es que pongo una argolla ahí pegadita con un, no sé, con un scotch en la pared y que eso fluya para que pueda entrar perfecto. ¿Ya? Veo los pasos. A veces hay guía hilo que tienen como, puedo pasar una vez, o a veces puedo pasar 2 veces, le pongo más vueltas de las que tienen que ser y después vengo a enhebrar. ¿Ya? Pero hay cortes de hilo que no tienen explicación, como lo que tú me estás diciendo. Yo no sé qué tan antigua es la máquina. Es bien antigua. Ya. Pero no de la abuela. Ya, pero ¿qué pasa? Si la aguja, o sea, si el hilo pasó por la aguja 40 veces antes de quedar, por eso, si el hilo pasa 40 veces por el ojo de la aguja antes de quedar en la tela, ¿se imaginan cuántas veces pasó por los guías de hilo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que nunca revisamos es si esas pasadas ya no están ranuradas con el tiempo, porque aunque sea metal, el hilo pasa, millones de veces. Con la uña empecemos a detectar si eso está ranurado o no está ranurado. ¿Por qué? Porque el hilo tiene mucho filamento. Se corta uno, va por aquí, se corta otro. Cuando llega la aguja y agarra la temperatura que agarra, ya viene débil. ¿Qué hace la aguja? Lo quema y lo corta. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que verificar que todas nuestras pasadas estén vivas y no estén melladas. ¿Ya? Esa es una de las razones por las cuales se corta el hilo. Por ahí habíamos visto que aparecía la plancha aguja con unos golpes. El hilo, cuando baja en forma vertical por la aguja, forma un bozal. ¿Ya? Lo forma aquí, en esta parte. Y eso pasa muy cerca de la plancha aguja. Si nosotros ya tenemos golpes reiterados en la plancha aguja, formamos ciertas rebarbas. Y al pasar a rozar el hilo, lo debilita. Y cuando lo debilita, la aguja hace la siguiente tarea, que es cortarlo por la temperatura que se genera. Dime. Dime. Es que todo va en la calidad. Es que eso es lo que yo le estoy diciendo. O sea, si a nuestro hilo que costaba 5.000 lo tenemos en 1.500, es calidad. Lo que le sacaron a esto fue justamente lo que protege todo este proceso de costura. ¿Ya? Por lo tanto, paguemos un poquito más. A lo mejor compremos más al justo de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Pero compremos un hilo de calidad, porque en eso se va lo que nosotros estamos cosiendo y estamos cortando permanente. Y siempre cuando estamos apurados, cuando tenemos que hacer una entrega, cuando, no sé, volvamos al disfraz, al día siguiente. No está. Porque se cortó 20 veces. Entonces, es importante. Los ojos de las planchas son al límite, ¿ya? Los equipos vienen al límite. En las máquinas domésticas hay un rango mayor, ¿ya? Pero ahí, en esa parte donde entra la aguja, están las paredes más cercanas y es lo que genera más temperatura. Por lo tanto, si no están esos factores bien, nos vamos a encontrar con los famosos cortes de hilo, cuando tenemos problemas de tensión. Por ejemplo, estamos cosiendo y de repente miro mi tela por debajo y está la escoba. ¿Qué pasó? La bobina. No. Cuando el problema está abajo, o sea, cuando me arroja el problema abajo, el problema viene desde el portacono hasta la aguja. Es al revés. Y cuando tengo problemas arriba, tiene que ver con la bobina, desde la bobina hasta donde sale por la plancha aguja. Es todo lo contrario. Es la tensión. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra máquina de coser, que por ahí tengo una imagen de,
¿Sí? Ahí. Nuestra máquina de coser tiene varias informaciones, ¿ya? Tiene largo de puntada, tiene tensión frontal, ¿ya? Y tiene ancho de zigzag, ¿ya? Entonces yo eso tengo que coordinar. Por ahí había otra imagen donde mostraban las costuras. Espera, no, la que sí, dos que siguen. Otra más. Eso. Mi tensión perfecta es la de arriba. Entonces, ¿qué dice? Cuando tengo problemas, la tensión inferior excesiva o superior débil. Esto no puede quedar aquí. Cuando yo estoy cosiendo una tela blanca con un hilo azul arriba y rojo abajo, el rojo arriba no se puede ver. Y si por el contrario yo estoy viendo el hilo azul abajo donde iba rojo, eso no puede ser. Entonces siempre la costura tiene que quedar a la par. Yo no puedo ver el hilo de abajo, nunca, ni por arriba ni por abajo, tiene que quedar perfecto. Y ahí están los problemas que se visualizan. Cuando yo veo eso por fuera, el problema está en la bobina. Eso de allá. ¿Y hay que cambiar la bobina? Es que tenemos que verificar si la pasamos bien, si la bobina no está ranurada. Recuérdense que esto, por eso yo les decía, las cosas metálicas, como el hilo pasa tantas veces, la bobina metálica tiene una lata de tensión, ¿no es cierto?, por donde sale el hilo. Este es industrial, pero el mismo sistema tiene la máquina doméstica. Voy a parar un poquito aquí. Esto, ¿ya? Esa latita está tapando la hebra. Si yo saco esta lata, lo más probable es que si yo tengo el problema aquí, ahí ya se formó un surco. Entonces al formarse el surco, el hilo se esconde en ese surco y la lata ya no tiene la función que tiene que tener. ¿Ya? Y lo otro importante. La dirección también en que va, en que no ponen, mira, pues no lo ponen así, o su el hilo viene así, porque tiene que hacer la curva para salir. Exacto. Siempre el carrete debe salir para el lado contrario de donde va saliendo el hilo. Ambos están dando vuelta para el mismo lado. Tú pescas y ahora el hilo va hacia un lado y el carrete da vuelta para el otro. Esa es la forma correcta de poner un carrete en la máquina. ¿Qué evita eso? Que cuando yo reinicie la tarea no se forme un pelotón de hilo abajo. Y eso también se puede hacer con las bobinas planas. Siempre, el hilo sale para un lado y el carrete arranca para el otro. ¿Ya? Aprovecho. Disculpa, si es de mala calidad, como tú decías, se genera una pelotita y la salida de ahí y se va desgastando y se corta. Exacto. Tiene mucho filamento. Sí. Perdón, pero por lo que sea Margarita, no es solo el hilo, parece que hay otros factores también. Sí. ¿Ah? Sí. Una pregunta que tenemos por Instagram. Perfecto, ya, ok. Dicen si existe algún dispositivo y si es recomendable aplicar silicona al hilo. Sí, idealmente sí. O sea, si podemos, existen unos portasilicona donde va a pasar la hebra, se va a empapar, la silicona es el único aceite que no mancha y eso va a fluir, va a hacer que fluya todo más, le va a dar resistencia, etcétera. Ahora, generalmente eso se ocupa en las máquinas industriales, porque las velocidades que son 10 veces más que la máquina doméstica. Pero si llegara a ocurrir permanentemente en mis hilos domésticos, también existe la posibilidad. De hecho, las máquinas industriales hoy día están trayendo ya un dispositivo, una cajita, ya viene incorporado a la máquina porque ya saben que esto está sucediendo. Entonces ya ni siquiera le tienen que poner aparte. Viene como parte de la máquina donde va a pasar la hebra y eso le va a dar resistencia, ¿ya? Así que sí es un temazo.
Bueno, había puesto un afiche antes de que también nosotros tenemos la posibilidad de tener puntas L. Pero es importante que sepan que el ecocuero, que no es cuero natural, se cose con punta H o punta normal, ¿ya? Solo lo que son cueros naturales se pueden usar con punta cortante y jamás tratar de no rematar, porque esa aguja tiene un cuchillo en la punta, ¿ya? Así que si yo paso muchas veces rematando, lo que voy a hacer es debilitar el hilo y en esa parte. Y si por el contrario yo estoy cosiendo con 80, 80, 80 y me salto a 120 y noto que suena, es que la engordé tanto que la aguja empezó a chocar. O sea, la lanzadera empezó a chocar con mi aguja. Así que ojo con eso. No es llegar y adelgazar las agujas y decir, no, hoy día coso tul, mañana hago blue jeans. No es así. O sea, tengo que tener esa precaución, mover con el volante, ver que efectivamente la puntada se esté haciendo, y si no, voy a empezar a gastar la lanzadera, que es un repuesto mucho más caro que la aguja. Sí, muchas veces nosotros le echamos la culpa a toda la aguja, pero no, o sea, la culpa es nuestra, que no hicimos lo correcto. Entonces es importante ir checando ese tipo de cosas. Yo cosí hace 6 meses atrás y dejé puesta la aguja ahí y no supe, no me acuerdo si antes había cosido, no tengo idea. ¿Cómo puedo verificar que una aguja no está despuntada? Yo la toco con la mano y de verdad no me doy cuenta. No alcanzo a detectar con la uña si está o no. Pesquen un poco de tela, envuelvan la pantimedia que ya se rompió hace rato y hagan una pelotita y pásenla. Ay, esto tiene imán. Se me había olvidado que tiene imán. Y lo paso. Si se pesca, que la panty es lo más, es lo que más nos va a arrojar esa información, automáticamente voy a detectar que mi aguja ya no sirve. Tengo que botarla, reemplazarla. ¿Por qué tengo que reemplazarla? Porque resulta que se sometió a mucha temperatura y se perdió el temple, ¿ya? Ese temple lo que va a hacer es que, aparte que, como vimos en una de las imágenes que me llava la punta, va a formar ya rebarbas en el ojo, ¿ya? Y esas rebarbas van a ir mellando una de las hebras del hilo. Y por eso a veces yo no tengo la explicación de por qué se me corta, ¿ya? Esa rebarba que está dentro del ojo, que es microscópica, yo no la puedo detectar, debilita cada una de las hebras. Y cuando llega la temperatura simplemente lo corta, ¿ya? Al perder el temple, lo que voy a hacer es que simplemente mi aguja puede empezar a torcerse y a caer en partes donde no me sirve que caiga y empezar a dañar otras piezas. Por eso es importante que la aguja sepan que no es eterna, tiene una duración, ¿ya? Y ahí empezar a verificar cuando hemos dejado tanto tiempo. No sé si hay alguna consulta. ¿Alguna duda? Esa puntada que aparecía antes, que es como... ¿La costura perfecta? No, es como puntada, un hilo largo, puntada. Ah, ya, hay unos daños por ahí. Esa. Ya, eso significa que mi aguja es demasiado delgada. Demasiado delgada, cae en cualquier parte, etc. Exactamente. Por eso tiene que ser una coordinación perfecta, ¿ya? Porque arriba estamos viendo que la aguja es demasiado gruesa. O sea, queremos hacer una tela como, no sé, un jersey y coserlo con 100, automáticamente me va a romper. Si no lo arroja en el minuto de la costura, al primer lavado lo va a hacer. Si no use la punta correcta, también lo va a hacer. Al primer lavado lo arroja automático, ¿ya? Y después, el segundo era lo que hablábamos. Si yo uso una punta de bola grande o mediana, aunque sea pequeña, en una tela muy cerrada, voy a producir esos fruncidos, ¿ya? Y abajo es porque la aguja es demasiado fina. La coordinación debe ser perfecta.
Para telas así como franela, ¿qué aguja es recomendable? Para la franela normalmente es 90 y en punta de bola, H-Suc. Y cuando estamos hablando de lycras, ahí necesito que la punta de bola sea aún más redonda, abra más el espacio, permita que se haga el bozal. Si no, cuando cosen lycras, aunque usen la punta de bola, dicen, ¿por qué me salta? Porque todavía no tiene la redondez que necesita. Para las lycras, que chupa todo lo que está cosiendo, necesito que abra más el espacio. Y por eso existe la HS, que es para las lycras. Y cuando es algodón, tiene que ser punta de bola. Tiene que abrir el espacio, no romper. ¿Ah? Para franela es 90. El polar, si no tengo tantas capas, 90 está perfecto. Si no, tengo que saltar a 100. Si estoy hablando de piqué, jersey, 80. Si estoy hablando de gamus, no, de franela, ya. Franela y abajo es como tela de polera, de algodón. Jersey. ¿Cuál es la visible? La de arriba, la de franela. La de franela, ya. Tenemos que coserla con 90. ¿Cuándo no es transable? Por ejemplo, hay gente que hace una combinación de cueros, porque hace cartera, etcétera, con la máquina doméstica, y la combina con telas. Ahí predomina la tela. No puedo coser el cuero y la tela con punta cortante, porque la tela la voy a romper. Solo si fuera cuero a cuero, puedo usar punta cortante. Bien. Hola. Buenas tardes. Esta presentación la van a enviar en correo. ¿Es solo una duda? No lo sé. Va a quedar en vivo. Ajá. Margarita, de Instagram nos pregunta cuál es la diferencia entre los talones de las máquinas industriales, la delgada o la gruesa, y en qué deben fijarse al comprar aguja para cada tipo de talón. A ver, lo que pasa es que las máquinas industriales tenemos rectas de talón delgado y rectas de talón grueso, ¿ya? Antiguamente había una norma. La máquina recta de talón delgado era la Yuki, la Brother, Mitsubishi, por decirlo así. Y talón grueso era Singer. Hoy día no hay normas, ¿ya? Lo que hoy día se está viendo como más seguro es que si la máquina tiene un largo de puntada 5, es talón delgado. Y si pasa del 5 a 7, es talón grueso, porque viene con equipo grueso, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Lamentablemente, si no tiene el manual de la máquina que diga DB por 1 o DP por 5, va a tener que chequear con una aguja. Si no entra, significa talón delgado, y de ahí dejar puesta una plaquita en el cabezal y decir, lo mismo pueden hacer con la doméstica, aprender cuál es el sistema de aguja y anotarlo por sécula, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre talón delgado y talón grueso? La aguja solamente en talón delgado va a poder llegar hasta un grosor 130, 140 máximo. La aguja en talón grueso va a poder llegar hasta un 160 e incluso hasta un 180 de grosor. En las agujas de talón delgado no voy a encontrar puntas cortantes. En las máquinas de talón grueso voy a poder encontrar puntas cortantes, de bola, normales, etcétera. Voy a tener más variedad. Las máquinas de talón delgado generalmente son para trabajo mediano. Las máquinas de talón grueso son casi todas para trabajo pesado, ¿ya? Pero por ahí, por el largo puntada, podría ella descubrir qué tipo de talón tiene su máquina, con qué bien.